Bienvenidos a Notas de Bendición, un espacio de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Amén. Tomen asiento. Dios les bendiga, amados. Qué bueno poder estar hoy reunidos. Qué bueno que podemos vernos, disfrutar de este tiempo precioso en el Señor, donde estamos adorando, cantando, celebrando al Señor. ¿Amén o no amén? Oh, qué onca, yo me asusté, hermano. Tengo una palabra del Señor y creo que vamos creciendo en el entendimiento de muchas de las cosas que por años no las entendíamos, pero estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo trae alumbramiento, revelación, porque la revelación es dada por el Espíritu, es dada por Dios a través del Espíritu Santo. Así lo expresa el libro de Corintios, Primera de Corintios, cuando habla que es el Espíritu, que es Dios revelándonos las cosas que nos ha concedido por medio del Espíritu Santo. O sea que hay cosas que el Señor ya nos dio. Porque si estamos en Cristo, estamos completos. Con ese amén, hermano, estamos... Dios nos dio todo en Cristo Jesús. Entonces, en la medida que usted y yo nos vamos creciendo en la comunión, vamos creciendo en el entendimiento, se nos van revelando esas cosas que ya fueron concedidas en Cristo Jesús. Entonces, es una cuestión de revelación, de que haya una revelación de lo que ya recibimos por medio de Cristo Jesús. Y la obra consumada de la cruz nos posiciona en ese tiempo, en el tiempo de las cosas consumadas, en el tiempo nuevo, en la realidad de Cristo, en un nuevo pacto, en una temporada donde salimos de la escasez, del estancamiento, de la pobreza y somos trasladados al reino de su Hijo amado, donde todo es suplido en Él. Libro de Filipenses, por favor, acompáñenme, capítulo 4, verso 11 en adelante. Comienzo con esto. Filipenses capítulo 4, verso 11 en adelante dice: no lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo voy a volver a leer porque ahí vamos a comenzar con esto. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y acá el verso 13 es lo más poderoso que el apóstol Pablo expresa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos tenemos o todos debemos pasar por el tiempo del aprendizaje. Todos debemos pasar por el proceso del aprendizaje. Todos debemos aprender a vivir. El apóstol Pablo dice: yo sé vivir. Usted fíjese ahí en el verso 12, sé, dice, vivir. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Acá vemos un hombre que sabe vivir. Que sabe vivir cuando tiene poco y sabe vivir cuando tiene mucho. Ahora la cuestión acá es saber vivir. Vamos, mira a su hermano que te han al lado de él. Hay que aprender a vivir. Porque hay gente que no sabe vivir en escasez. Y hay gente que no sabe vivir en abundancia.
Entonces el apóstol Pablo dice, yo sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. O sea, un hombre resuelto en esto. Un hombre resuelto en esta cuestión. O sea, ni la escasez lo hizo protestar contra Dios, ni la abundancia lo llenó de orgullo. Él dijo, yo sé vivir en esto. Sé conducirme en medio de la escasez. Y sé conducirme en medio de la abundancia también. Gente que tiene abundancia de riqueza se olvida de Dios. Su corazón orgulloso. Hay gente que vive con abundante, vive bien, no le sobra, no tira manteca al techo como se dice, pero vive bien. Pero hay un pequeño detalle, está lejos de Dios. Porque esa comodidad, esa abundancia que vive, lo hace vivir alejado de Dios en su corazón, aunque dice que está cerca de Dios, en realidad no está cerca de Dios. Porque la abundancia, de alguna manera, es peligrosa la abundancia. Es peligrosa en el sentido que nos lleva a vivir una vida, si no la sabemos administrar de manera correcta y vivir en la abundancia, nuestro corazón se termina llenando de orgullo, de avaricia y terminamos cayendo en la dependencia de lo que tenemos en la mano y nos olvidamos de depender de Dios. Pero también es peligrosa la escasez. Tampoco hay que pregonar la escasez en abundancia. Porque la escasez, la pobreza, la miseria no es de Dios. Dios no nos llamó para vivir escaso, en miseria. Pero también tiene su peligro vivir en un estado de miseria y de escasez, porque hay gente que está acostumbrada a vivir en miseria. Hay gente que ya su hábito, la escasez. Hay familias que su única forma de vivir es escasez. ¿Podemos vivir un tiempo de escasez? Sí, pero no toda una vida de escasez. Porque esa no es la idea de Dios, no es el pensamiento de Dios para con sus hijos. La escasez es peligrosa, porque me hace renegar contra Dios, me limita en los proyectos, genera una mentalidad de pobre. Y expresiones como esta, no tengo, no puedo, no sé, son expresiones de gente que vive con una mente y una vida de escasez, miseria, pobreza extrema. Entonces, ni uno ni otro. Saber vivir. Vamos, diga conmigo. Tengo que saber vivir. Y el equilibrio entre la escasez y la abundancia, el equilibrio y el punto de equilibrio es Cristo. Debemos aprender a llevar un equilibrio sano en la vida, porque la escasez es parte de la vida, la abundancia también. Pero sé, dice el apóstol Pablo, vivir humildemente, pero también sé vivir en abundancia. ¿Por qué Pablo dijo eso? Y ahí lo revela en el verso 13. Y ahí está el secreto de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el equilibrio entre la pobreza y la riqueza y la abundancia, entre la escasez y la abundancia, el punto medio que hace la diferencia es estar en Cristo. Ahora, no podemos caer en ninguno de estos dos puntos extremos, porque la escasez me limita, la abundancia me hace olvidar de Dios. Entonces, Pablo dice, la escasez no me hace protestar contra Dios de alguna manera, y la abundancia, y esto también lo expresó el salmista. No me des poco, no me quites para no pecar contra tu nombre, pero tampoco me den abundancia para no olvidarme de ti. Dame lo justo. Entonces nos libramos de la avaricia, del tener mucho, y nos libramos de hablar mal y pecar contra Dios en la escasez. En Cristo la vida está resuelta. Y el desafío nuestro es aprender a vivir, pero en Cristo. Aprender a vivir, pero en Cristo. El que vive en escasez cierra su mano, no da. El que vive una vida acostumbrada a la escasez y a la pobreza cierra su mano. Dice no tengo, cierra su mano. Como no tiene, no da. Y ese es el peor error. Porque el que está en escasez, lo peor que podemos hacer en tiempos de miseria y escasez es cerrar la mano a Dios.
Y el que tiene abundancia, da lo que le sobra. O sea, ni una de las cosas... y este es un ejemplo claro en el pasaje cuando estaba Jesús en el templo. Se acerca una mujer con 2 monedas, lo pone en el alfolí y ve del otro lado a un grupo de personas que daba lo que le sobraba, dice el Señor. ¿Qué fue lo que conmovió a Dios? ¿La cantidad o lo poco de la mujer o lo que le sobraba a los ricos? O sea, Dios no mira ni siquiera las 2 monedas ni la abundancia de la que le sobraba a los otros. Lo que Dios miraba era el corazón. O sea, la ofrenda no pasa por las cantidades, la ofrenda pasa de qué actitud tengo yo delante de Dios. Y si sé vivir, todo lo que está en Cristo, Dios lo acepta. Lo que está fuera de Cristo, Dios no lo acepta. Y si tu vida está en Cristo, todo lo que salga de ahí, sube al cielo como un olor fragante. ¿Puede aplaudir al Señor a esto? Mire, lo quiero decir, estoy tranquilo para que usted lo entienda. Cuando se nos enseña a vivir dependiendo de Dios, ahora vamos a la abundancia, cuando se nos dice debemos confiar en Dios, el que vive en abundancia, el que está bien, el que no tiene problema económico, veo que hay gente que no tiene problema económico, está bien, puede sostener su familia, tiene un trabajo estable, pero el peligro es que caemos en la dependencia de los recursos que podemos generar con nuestras manos. Ahí estamos errados ahí. Porque se trata de no depender de lo que... Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir en la abundancia. Porque a Pablo la abundancia y la comodidad y la riqueza que él pudo llegar a tener, a él no lo alejó de Cristo. No lo apartó de la verdad de Cristo. Él declaraba y vivía en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Porque hay que saber vivir en la abundancia, hermano. Hay gente que se olvida de Dios en la abundancia. Hay gente que se olvida de Dios. Le da lo que le sobra. Y vive tan cómodo y vive tan bien que no sabe vivir. Porque cuando se lo sacan, ahí lo vemos. Ahí vemos si sabe realmente vivir o no. Entonces debemos ser... Pablo era un hombre todoterreno. El que está en Cristo es un hijo de Dios todoterreno. Sabe vivir cuando tiene el auto y sabe vivir cuando no tiene el auto. Viene a la iglesia cuando está todo bien y viene a la iglesia cuando está todo mal. Pero acá estamos, porque a mí no me define las circunstancias, buena ni mala, a mí me define Cristo. En Cristo estoy completo. ¿Amén o no amén? Ahora, este es el desafío. Pastor, no voy a la iglesia. Bueno, ahí vemos. No sabe vivir. No sabe vivir. Porque el que está en Cristo deja las excusas de lado y se mueve porque sabe que en Cristo tiene todo suplido. Por eso el apóstol Pablo, usted lee en ese mismo pasaje, verso 14, sin embargo, bien insiste en participar. Verso 19. Estoy siguiendo la misma línea. ¿Qué dice? 19. Mi Dios suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? Ahí está, un hombre resuelto. Está. Timoteo, no te voy a escribir porque no tengo papel. No te voy a escribir nada, Timoteo, estaba en la cárcel. No, mi Dios suplirá. Y ahí le llegaba el papelito con la tinta y escribía las cartas a Pablito. Porque, a ver, amados, ¿cuál es la manera correcta de vivir? ¿Dios quiere que vivamos en escasez? No. ¿Dios quiere que vivamos en miseria? No. ¿Dios quiere que vivamos en abundancia? Y no, podemos decir, si pensamos, no. Porque si tenemos abundancia, el peligro corremos de ¿qué? De olvidarnos de Dios. Y aferrarnos a algo temporal. Entonces Dios no quiere ni que vivamos en escasez, ni que vivamos en abundancia. Dios quiere que vivamos en Cristo. En Cristo. Vamos, si va a aplaudir, aplaude. Vamos. En Él. Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 28. Hay muchos pasajes, pero vamos a dejarlo ahí porque, se entendió.
Hechos capítulo 17, verso 28 dice, acá está, y esto es lo que el desafío nuestro, de aquí en adelante, pastor, que no tengo que pedir prosperidad y riqueza, sí, no se trata de eso, hermano, se trata de saber vivir. Por eso, sé vivir. Subraya eso en su Biblia, por favor, si lo tiene por ahí, Biblia. No se olviden de la Biblia y los papeles, hermano, eso es lo más lindo que hay. La tecnología, está bien, todo bien con la tecnología, pero el papel es lo mejor. Subraya ahí, sé vivir, verso 12. Pero estamos ahora en Hechos capítulo 17, verso 28. ¿Qué dice Hechos 17, 28? Porque en Él vivimos. ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? Pastor, ¿cuál es la manera correcta de vivir que agrada a Dios? Ahí está la respuesta. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si el Padre te encuentra en Cristo, listo, hermano. Está resuelta tu vida, no tenés problema. En Cristo, todo está resuelto. Ahora, cuando tengo problemas de escasez, porque me aparté un poquito de Cristo. Porque el que está en Cristo vive en paz. El que está en Cristo no se preocupa por el mañana. El que está en Cristo no se afana, no anda turbado, como Marta, afanada y turbada. El que está en Cristo sabe que está completo. Amado, vivamos en Él y movámonos en Él, porque somos de Él. Póngase de pie y aplauda. Para más contenidos, visítenos en www.marcosbrandete.com.ar. Gracias.